Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un tema a la luz de algunos acontecimientos que podríamos llamar de farándula. Nos pueden mostrar cómo los trastornos de salud mental pueden no ser tan desapercibidos y pueden darse de una manera más común en la vida cotidiana. Y el tema de hoy es el delirio. Si vamos a hacer una definición, digamos, un poco concreta de lo que significa delirio, diríamos que es un síntoma que se presenta de manera recurrente en algunos trastornos de salud mental. Y es un síntoma positivo, así lo llama la psiquiatría clásica, que se caracteriza por que la persona estructura una historia, estructura una teoría a partir de un estímulo o de elementos de la vida real. Pero esa historia que estructura, esa historia en la que la persona se hace inmerso, que la persona cree, no corresponde exactamente a la realidad. Entonces, cuando se evalúan algunos trastornos de salud mental, uno de los síntomas sobre el cual los psiquiatras y los especialistas ponen el foco es el delirio. Si existen ideas delirantes o si se están presentando ideas delirantes. Es muy común en varios diagnósticos o trastornos de salud mental, sobre todo en la esquizofrenia paranoide. Ahí se presenta de una manera más clara, de una manera, digamos, más rica en términos clínicos. También se puede presentar en la fase maníaca del trastorno bipolar o incluso en la vida cotidiana. O sea, nadie está tan ausente de estar inmerso en una idea delirante, en un cuento delirante que va tomando fuerza y que se va volviendo una bola de fuego que va envolviendo todo lo que toca. Entonces, sobre esta base vamos a analizar un poco y les recomiendo la obra de Freud, el texto Paranoia y Neurosis Obsesiva, que él publicó en 1911. Esta obra es una obra clásica y fue la base del desarrollo posterior de muchas teorías de la psiquiatría y de la psicología. En esta obra él analiza el caso de un hombre que un día en la mañana se despierta sintiéndose mujer. Y esa idea delirante se vuelve tan fuerte en él que empieza a actuar en relación a ella y a relacionarse con el mundo sintiéndose mujer, hasta derivar en lo que se podría llamar una esquizofrenia paranoide que lo lleva incluso a un hospital mental o a un hospital psiquiátrico. Pero no necesitamos, digamos, casos tan específicos para mirar la naturaleza de un delirio. Hace poco en Colombia se hizo famoso un muchacho que decía y afirmaba con certeza que era hijo de Santiago Alarcón y de Shakira. Y es interesante ver porque en un principio el señor Santiago Alarcón con mucha razón se mostró muy molesto por esto, creía que iba por un lado de la calumnia y el muchacho estaba exigiendo una suma de dinero grande. Cuando yo vi el caso, inmediatamente me di cuenta que se trataba de un problema de salud mental y de una estructura delirante, lo más seguro de un cuadro, de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Posteriormente, un psiquiatra que había atendido al muchacho confirma el diagnóstico. Pero miremos cómo este muchacho tiene una idea y es: yo soy hijo de Santiago Alarcón porque es huérfano y necesita darle una respuesta a su origen, es adoptado, necesita tener una respuesta. ¿Cuál es mi origen? Y la respuesta que él da es ser el hijo de alguien famoso. En ese momento está en la novela El Man es Germán, lo más seguro, porque dentro de digamos, el discurso que el muchacho cuenta, dice que un día estaban viendo esa novela y dice él que escuchó a sus padres decir que él era hijo del Man es Germán de Santiago, y inmediatamente él empieza a estructurar toda una idea delirante y todo su mundo funciona en relación a esto, hasta llevarlo a buscar a Santiago, a poner una tutela en contra de este e incluso amenazar la propia seguridad del artista. Ese es un caso que nos muestra
que las estructuras delirantes y el tema de salud mental no es un juego, que puede tratarse de algo a veces inofensivo, pero puede pasar a la autodestrucción del que la sufre o incluso a que el protagonista o el foco del delirio pueda sufrir de pronto una lesión, un atentado, algo de tipo violento. La historia en la humanidad nos ha mostrado muchos casos famosos. Tenemos por ejemplo el caso de la gran artista Selena Quintanilla. Cuando usted escucha la naturaleza del discurso de su asesina, usted se da cuenta que ella había tejido una serie de ideas que cada vez tomaron mucho más fuerza, que también tienden a ser delirantes, mezclados con otros comportamientos antisociales de ella, y que cuando el caso llegó a un punto de tensión tan fuerte, la respuesta de esta mujer, que desde mi concepto tenía claros problemas de salud mental, fue asesinar al artista. Entonces, no estamos hablando de un tema que pueda producir gracia ni chiste. Estamos hablando de un tema al cual las autoridades de salud pública y todos debemos estar atentos. Algo importante que hay que entender en el delirio, ahorita lo mencioné, si bien puede aparecer un trastorno de personalidad, el delirio también puede aparecer en la vida diaria de cualquier persona. Y una idea puede ir tomando tanta fuerza que la persona cada vez se siente cautivo de esta idea y puede pasar al acto solo por cumplir la certeza de eso que piensa. Entonces, bajo esa premisa también vemos recientes atentados. El atentado a la expresidente de Estados Unidos, Cristina Fernández, era también por un fanático que había pasado a Brasil y tenía cierta idea delirante sobre la amenaza que era Cristina para él y sobre la importancia que era acabar con su vida para de una u otra manera él completar esa historia que podría hacerlo famoso. También vemos el caso del asesinato del primer exministro de Japón. Eso fue algo que revolucionó el mundo, porque en Japón no se dan tanto estos casos, y cuando analizamos la biografía del asesino, vemos que es una persona bastante introvertida, que había estado en la guerra, que había prestado servicio y que se sentía un poco abandonado por el sistema. Y esta persona comienza a tejer todo un relato en su vida, comienza a intentar fabricar armas, con lo complejo que es fabricarlas en Japón, pero logra fabricar ciertas armas hechizas, logra fabricar ciertos, digamos, trabucos, porque no eran armas muy sofisticadas, y planea de una manera muy meticulosa, desde un punto de vista también religioso, el asesinato de este exministro. Entonces, vemos que también en la religión o en ciertos actos extremos, que podríamos llamar de extremismo, aparece de nuevo la estructura del delirio, como esa estructura, ese motor que va configurando un montón de ideas, que va configurando un plan que puede terminar con la vida de otra persona. Entonces creo que estamos a tiempo, como Estado colombiano, a nivel mundial, de comenzar a hacer políticas mucho más agresivas para el tratamiento de la salud mental de todos, pero sobre todo para la prevención de este tipo de actos, porque hay diagnósticos como el trastorno afectivo bipolar, como la esquizofrenia paranoide, algunas veces el trastorno límite de personalidad. Hay varios trastornos que pueden pasar desapercibidos y que las personas pueden decir, no, es que él parecía una persona normal, pero ahí puede estar esa estructura delirante, ahí puede estar ese trastorno de salud mental, que es la que puede acabar o con la vida propia del que lo padece de una manera, de una autoagresión, o con la agresión hacia el otro. Entonces la invitación es a que observemos mucho nuestros familiares, observemos mucho nuestros amigos,
tratemos de apoyar a las personas, porque en ocasiones las personas están muy solas y comienzan a tejer historias, quizá para darle un poco más de sentido a su vida, pero esas historias pueden derivar en tragedias. Si todos tratamos de volvernos un poco vigilantes, si todos tratamos de dar esa escucha, de dar esa alternativa profesional a aquella persona que quizá la necesita, pues podríamos prevenir muchas tragedias, podríamos prevenir muchos desenlaces fatales. Entonces les recomiendo el libro de Freud, les recomiendo mucho también los libros de psiquiatría clásica, donde hacen una diferenciación muy clara entre los síntomas positivos, donde está el delirio, y los síntomas negativos. Los síntomas negativos son síntomas de disminución. Se merma más el pensamiento, el lenguaje no es claro, la persona se le nota mucho más lo que popularmente se llama locura. Pero los síntomas positivos puede aparecer el delirio, puede pues, parecer una persona artística, puede parecer una persona muy animada, pero ahí podría estar también el trastorno. Entonces, los invito a todos a esa vigilancia. Espero les sirva el video, lo compartan, síganme en mis redes, en mi canal de YouTube y hasta pronto.